Bienvenido a nuestra detallada lección de historia mientras profundizamos en la desgarradora historia de la batalla de Stalingrado, una de las batallas más significativas y brutales de toda la línea temporal de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Stalingrado fue el eje central del frente oriental, y su captura se consideró crucial para la estrategia de invasión de Hitler. La batalla duró más de 5 meses, del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943, y marcó el punto de inflexión en el que la marea comenzó a cambiar a favor de los soviéticos. Stalingrado, ahora conocido como Volgogrado, lleva el nombre del líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Los nazis, bajo el mando del general Friedrich Paulus, estaban decididos a capturar la ciudad, ya que era un importante centro industrial, y su captura daría a los alemanes un control significativo sobre la región. La Unión Soviética, bajo la planificación estratégica de Joseph Stalin y la defensa del mariscal Georgi Zhukov, estaba igualmente decidida a no perder esta ciudad crítica. Movilizaron sus fuerzas para un enfrentamiento prolongado e intenso que se convertiría en una de las batallas más costosas en términos de bajas. La batalla comenzó con intensos bombardeos aéreos, y un bombardeo de artillería masivo mientras las fuerzas alemanas buscaban debilitar a los defensores, y crear aberturas para que avanzara la infantería. La ciudad quedó prácticamente reducida a ruinas y sus habitantes soportaron graves dificultades. A pesar de la catastrófica destrucción causada por los bombardeos, los defensores de la ciudad perseveraron y adoptaron una estrategia de guerra urbana. Esta táctica les benefició, ya que obligó a las fuerzas alemanas mecanizadas a participar en combates cuerpo a cuerpo, anulando su ventaja en batallas en campo abierto. Calle por calle, edificio por edificio, el campo de batalla se transformó en una serie de feroces encuentros de combate cuerpo a cuerpo. Los dos bandos hicieron uso de todo lo que tenían, desde armas pequeñas hasta lanzallamas, para mantener o capturar lugares estratégicos, sin importar el costo. El hito clave de la ciudad, el edificio de los grandes almacenes Univermag, cambió de manos varias veces durante la batalla. Las tropas alemanas lo capturaron inicialmente, pero poco después se convirtió en un bastión para los soldados soviéticos. Este edificio fue un símbolo de los intensos combates que caracterizaron la batalla de Stalingrado. En medio del conflicto inflexible, las dificultades que enfrentaron los soldados de ambos bandos fueron inconmensurables. Como la ciudad misma ofrecía poco respiro de las duras condiciones climáticas, los combatientes tuvieron que soportar el brutal invierno ruso sin suministros adecuados ni ropa de invierno adecuada. A medida que se acercaba el punto de inflexión de la batalla, las fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva masiva en noviembre de 1942. Esto se conoció como Operación Urano, en la que se empleó una estrategia de cerco masivo para atrapar al sexto ejército alemán al mando de Friedrich Paulus. La Operación Urano tuvo el efecto deseado, y más de 2 docenas de divisiones del ejército alemán quedaron aisladas de sus principales líneas de suministro. Los 200.000 soldados alemanes sitiados fueron efectivamente rodeados dentro de un perímetro cada vez más reducido, y sufrieron enormes dificultades debido a la insuficiencia de suministros. En enero de 1943, la situación dentro de la bolsa rodeada se había deteriorado significativamente. Los alemanes se estaban quedando sin suministros, y sus intentos de romper el cerco siguieron siendo inútiles. Hitler, sin embargo, se negó a permitir una retirada, esperando una ofensiva de socorro que nunca llegaría. El octavo ejército italiano, al mando del mariscal de campo Rodolfo Graziani, lanzó una operación de rescate conocida como Operación Tormenta de Invierno. Lamentablemente, este intento terminó en un fracaso. La desesperada situación de los soldados alemanes hizo que la moral disminuyera, y obstaculizó aún más su capacidad de resistencia. Dentro del bolsillo, los soldados alemanes hambrientos recurrieron a comer ratas, caballos y cualquier otra cosa que pudieran hurgar. Las enfermedades y la congelación se sumaron a sus crecientes problemas. A pesar de su sufrimiento, aguantaron, defendiendo cada centímetro de terreno. Normalmente, la rendición no era una opción para los orgullosos soldados alemanes. Pero la situación en Stalingrado era todo menos ordinaria. Ante una aniquilación total y sin esperanzas de alivio, el general Friedrich Paulus tomó la agonizante decisión de rendirse el 31 de enero de 1943. La batalla de Stalingrado tuvo un final devastador para las fuerzas alemanas. Fue un punto de inflexión, no solo en el frente oriental, sino en el ámbito más amplio de la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota en Stalingrado, el aura de invencibilidad que rodeaba la maquinaria de guerra nazi quedó destrozada. La Unión Soviética, por otro lado, salió de la batalla como una fuerza recién descubierta a tener en cuenta. Su victoria en Stalingrado marcó el primer revés real para el ejército alemán, un importante impulso a su moral, y un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la victoria tuvo un coste enorme. Stalingrado, que alguna vez fue una próspera ciudad industrial, yacía en ruinas. La estimación colectiva de víctimas militares y civiles en ambos lados había llegado a cerca de 2 millones. La batalla de Stalingrado se convirtió en un testimonio de la resistencia humana, y de los extremos que la ideología puede llevar a una nación. En conclusión, la batalla de Stalingrado sirve como un crudo recordatorio de los horrores de la guerra, los sacrificios hechos por quienes lucharon, y la magnitud del sufrimiento humano que la guerra puede traer.
Al conmemorar este acontecimiento histórico, recordamos las lecciones aprendidas de las calles empapadas de sangre de Stalingrado, y nos comprometemos a trabajar por un mundo donde esas batallas sean un recuerdo lejano y doloroso de un pasado que no nos atrevemos a olvidar. Cuando concluyó la batalla, quedó claro que Stalingrado marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La victoria soviética a tal costo tuvo un profundo efecto en la moral tanto de las tropas alemanas como de las aliadas. También marcó un cambio en la iniciativa estratégica, iniciando una contraofensiva constante que finalmente expulsaría a los alemanes del suelo soviético, y finalmente culminaría con la destrucción del régimen nazi. La batalla de Stalingrado sigue siendo un símbolo de los sacrificios realizados por la Unión Soviética y Alemania hacia la derrota de las fuerzas nazis. Es un recordatorio constante de la devastación que trae la guerra, y de la pérdida y el costo de vidas humanas cuando las naciones están en desacuerdo. Serviría como un momento monumental, eternamente arraigado en los anales de la historia como un punto de inflexión crítico en el curso de la guerra. Hoy Stalingrado, ahora Volgogrado, ha resucitado de las cenizas de su atormentado pasado. La ciudad es un testimonio de resiliencia ante el mundo, y guarda el recuerdo de la batalla grabada en la existencia misma de la ciudad. En el corazón de la ciudad se encuentra el Mamayev Kurgan, un gigantesco monumento a los caídos en la guerra que conmemora la batalla de Stalingrado y su costo en vidas humanas. De pie en Mamayev Kurgan, los visitantes quedan impresionados por la imponente estatua de Motherland Kols, de casi 300 pies de altura, que eclipsa todo lo demás en el parque. La estatua personifica el espíritu de Stalingrado, con su llamado a las armas, su desafío y, lo más importante, su victoria frente a obstáculos insuperables. Al reflexionar sobre los acontecimientos que se desarrollaron en Stalingrado, es fundamental contar las lecciones aprendidas y el legado dejado atrás. La batalla de Stalingrado no fue solo un conflicto militar, fue una lucha monumental de ideologías, un punto de inflexión en la historia, y una dramática afirmación de coraje y resiliencia humanos frente a dificultades sin precedentes. De hecho, la amarga lucha por Stalingrado resume las lecciones más duraderas de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra misma: la vulnerabilidad y resiliencia de la vida humana, el flagelo de la ideología llevada a sus extremos más mortíferos, la colosal devastación provocada por el choque de naciones, y el espíritu humano inquebrantable que continúa superando lo insuperable. La ciudad de Stalingrado, ahora Volgogrado, ha recorrido un largo camino desde el final de la guerra. Ahora una ciudad bulliciosa con una vibrante actividad cultural y económica, es difícil imaginar la devastación que enfrentó hace más de 75 años. Sin embargo, esta historia no se olvida y la ciudad conmemora con orgullo su herencia, y a los soldados que hicieron el máximo sacrificio. Mientras estamos hoy en las ruinas de Stalingrado, vemos más que un paisaje empañado por años de destrucción. Vemos un espíritu blasonado que se niega a sucumbir a las tragedias de su pasado y continúa reconstruyéndose, un conmovedor recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la resiliencia y la determinación de la humanidad pueden avanzar para crear un futuro mejor. Cada paso que das en Stalingrado es un paso atrás en la historia, un recordatorio de las muchas vidas perdidas y la victoria final del espíritu humano. En los vientos tranquilos que azotan la ciudad, se pueden escuchar los ecos de los gritos de batalla y los susurros desafiantes de los soldados, su coraje inquebrantable y su resiliencia eternamente impresos en el ADN de la ciudad. Las cicatrices de la guerra son más que simples restos físicos en esta ciudad. Corren profundamente, dando forma a las vidas y actitudes de las personas que han soportado y heredado este legado. Sin embargo, la ciudad de Volgogrado se erige como un poderoso símbolo de esperanza, resiliencia y el espíritu humano interminable, un testimonio de todo lo que los humanos pueden superar y reconstruir después de un evento cataclísmico. La ciudad continúa creciendo, abrazando el progreso y preservando su pasado. Lo antiguo coexiste con lo nuevo, las imponentes estructuras modernas que se encuentran junto a los solemnes monumentos de guerra. Volgogrado sirve como un conmovedor recordatorio de que, a pesar de las tragedias inhumanas del pasado, la humanidad tiene el poder de sanar, reconstruir y mirar hacia un futuro mejor. Hoy en día, los recuerdos de la batalla de Stalingrado perduran en películas, libros, historias personales y, lo más importante, en la valiente ciudad de Volgogrado. Es un testimonio de la resistencia, el sacrificio y la resiliencia humanos, un faro de esperanza y un recordatorio aleccionador del costo del conflicto. Para concluir, quitamos de esta mirada a la batalla de Stalingrado una apreciación de la monumental importancia histórica de este conflicto, una comprensión aleccionadora del costo humano de la guerra, y una dedicación renovada a promover la paz y la comprensión en un mundo que realmente lo necesita. El mundo nunca volvería a ser el mismo después de la batalla de Stalingrado. Sus consecuencias fueron de gran alcance, no solo en términos de la guerra, sino también en la forma en que dio forma al orden mundial de posguerra. Mientras estábamos entonces, horrorizados por la devastación y la pérdida de vidas, ahora estamos asombrados por la resiliencia y el espíritu de una ciudad y un pueblo que se negó a ser vencido. En última instancia, la batalla de Stalingrado sirve como un recordatorio perpetuo de las catastróficas consecuencias de la guerra, un tributo eterno a los millones de hombres y mujeres que lucharon y perecieron valientemente en una de las mayores catástrofes provocadas por el hombre en la historia de la humanidad.
Nos recuerda al espíritu humano indomable y cómo, después de la hora más oscura, siempre es posible el amanecer de un nuevo comienzo. Como lo ha demostrado la historia de la batalla de Stalingrado, el espíritu humano puede soportar las pruebas más agotadoras, continuar en los momentos más espantosos y superar los desafíos más enormes. Su legado final es una experiencia humana compartida de coraje y fragilidad, fuerza y vulnerabilidad, devastación y reconstrucción, de la cual todos podemos aprender y crecer.